Cuba, Cuba, Grand Slam. Luis en el mic, listo para empezar. Miguel los controles, prende la señal. Aquí se habla claro, aquí no hay rival. Un saludo a todos y bienvenidos a nuestro canal Cuba Grand Slam. Hoy traemos por nosotros al mayabequense Ariel Miranda. Bienvenido, mi hermano. Gracias por la oportunidad, gracias por esta entrevista y aquí estamos. Ariel, eres natural de San José, ¿no? San Antonio de Las Vegas. San Antonio de Las Vegas, Que yo se soy de llama de San José. Exacto. Y más o menos conozco un poquito para esa zona, para allá. Sí. Vamos a remontarnos a esos inicios tuyos. ¿Cómo llegas al deporte? Yo creo que fue cuando tenía 9 años. Yo era buen atleta, siempre he corrido bien y, o sea, con respecto al físico, siempre era un atleta súper rápido y me dieron con buena proyección para ficharlo, o sea, teniendo buen brazo y en la categoría 11 y 12 fue que comenzó mi carrera. Ahí empezamos a jugar las ligas infantiles hasta, ya tú sabes, llegar hasta la grande aquí. Durante ese paso por las categorías inferiores, ¿cómo te fue? ¿Fuiste alguna vez llamado a los Juegos Nacionales, a la Selección Nacional o algo? No, o sea, cuando más joven, los juegos así infantiles, nunca iba a ser selección nacional, siempre la provincia, representando a la provincia, en ese caso La Habana, y no, nunca tuve la oportunidad de poder viajar con un equipo nacional. Llegas a ser nacional con 18 años, ¿no? 18 años debuté con el equipo Habana. A eso iba. O sea, debutas probablemente en el mejor estado de picheo que había en Cuba en ese momento. Sí, en esa época había demasiado. Imagínate que yo creo que de 9 pitches de equipo Cuba eran 6, 5 de La Habana. Había Sí, mucho talento estaba ahí. Julieski, John, los difuntos Pedroso y Miguel Alfredo, ¿no? Exacto. Estaba La Era, La era José José Ángel Ángel, García, Gerardo Miranda en esa época pichaba también, Richard Aguilera. Richard Aguilera. Sí, había Eh, buen picheo. sí, tenía buen picheo ese equipo. Recuerdo que de San José llegaron tú y el William también, que eran más o menos Exactamente. la figura ahí de San José. Háblenos de ese cambio de estar lanzando en los juveniles y tal, a la primera categoría, ya en la serie nacional. ¿Cómo te viste dentro de tantas estrellas del picheo cubano? Bueno, yo creo que como que me motivó a seguir trabajando un poco más fuerte, o sea, a trabajar al 100% cuando tú llegas a ese staff así, ¿sabes? Ves tantas figuras emblemáticas como los difuntos, como bien dijiste, y yo creo que me motivó a trabajar mucho más y gracias a Dios fui el pitcher que soy, yo soy el pitcher que soy y le doy muchas gracias, ¿sabes? Tuve esa gran oportunidad de tener tantos caballos así a mi alrededor y entonces yo prepararme como ellos o igual que ellos. Ariel, pese a tu juventud, siempre se vio, y bueno, que luego, después que he tenido la oportunidad de entrevistar a varios atletas integrantes de ese equipo Habana, siempre dijeron que como que Javier Galvez tenía la confianza en ti desde que llegaste, por, Sí, por talento y siempre, cosas que vio en ti. ¿Cuánto te ayudó Javier Galvez? sí, yo creo que tengo que agradecerle mucho a toda mi carrera, el principio y todo lo que soy, o sea, se lo agradezco a Javier Garbe, ya que siempre tuvo una iluminación conmigo cuando yo llegué al equipo Habana, era el pitcher 16, salía de servicio militar y nunca tuve, o sea, ese talento como para decirle este puede ser uno de los abridores o los abridores del equipo Habana en esa época, pero me mantuve entrenando y bien positivo con respecto a mi preparación y a todas mis cosas. Y él tuvo ese ojo clínico conmigo y yo creo que las cosas salieron bien porque, o sea, siempre tuvo esa como visión larga conmigo de que yo podía ver, o sea, yo podía ser pitch, o sea, un gran pitch. Tu primer año, como decíamos, llegaste con 18 años, apenas lanzaste un tercio de entrada, o sea, solo un tercio, sacaste un out ya. ¿Qué recuerdas de tu debut en la serie nacional? Creo que fue contra Santi Espíritu, creo, si no recuerdo. Venía de refuerzo, de relevo atrás de Miguel Laera, que se había lesionado con un viraje a segunda, creo que fue algo así.
me sacaron a sacar un out y tiré ese tercio, pero viví una gran, o sea, una bonita experiencia porque también vine con un juego caliente, prácticamente el juego estaba bien bueno porque estaba pichando ya la era y estaba prácticamente para terminar el partido y la viví bien, o sea, me gustó esa bonita experiencia ya que tuve, fue mi debut en Serie Nacional y mi participación en esos eventos amateur. Tu, tu segundo año eh, no lanzaste tanto, pero llegó tu primera victoria. ¿Cómo recuerdas? Yo creo que, ¿sabes? Bien contento, ya que, ¿sabes? Siempre la primera vez es la que uno más recuerda. Para mí fue un gran logro, ¿sabes? Ya que podía hacer mi trabajo en mi serie nacional y nada, bien contento con esa victoria. Recuerdo que fue, no estábamos jugando fuera en casa, no estábamos jugando en casa, estábamos jugando fuera. Vine de relevo también y gracias a Dios tuve la oportunidad de ganar ese partido. Lanzaste con ese equipo Habana, en La Habana, en lo que fuiste adquiriendo protagonismo, ¿no? Luego llega la división de la provincia. Tú como atleta, ¿cómo viste esa decisión? Yo creo que fue una gran oportunidad, o sea, gran oportunidad porque eh, en esa época nosotros no teníamos mucha participación en lo que es el picheo y se le abrieron la puerta a muchos, o sea, a muchos pitchers, como por ejemplo como a mí. Eso fue una gran oportunidad que la vida nos dio y supimos aprovecharla o sea, hasta lo máximo y poder ser un gran pitcher gracias a la división esa de La Habana, de Mayabeque y Artemisa. Fuiste seleccionado de refuerzo en esos años que Mayagüez que no clasificaba, llega el formato este de los refuerzos, y fuiste seleccionado por Industrial una vez, ¿no? Sí, con Industriales, yo creo que eso fue una gran oportunidad para mí también. Ahí fue donde más las puertas se abrieron con respecto o sea, a mi talento, porque empecé en La Habana no pichaba, como bien dijiste, o sea, después en Mayabeque ya tuve más la oportunidad o sea, de tener más participación en lo que es el picheo y bueno, ya Industriales, sabes que es lo máximo, en Industriales tuve una gran oportunidad y una gran experiencia. O sea, esa experiencia en Industriales, ¿cómo fue? Porque existe mucho mito respecto a estar en Industriales, los peloteros, que si son así, que si son asados. ¿Cómo fue tu experiencia? No, una experiencia, o sea, al principio un poco cohibido, porque uno ya es industriales es como el top, ¿sabes? Lo máximo de tu igual en Cuba y nada, después me fui adaptando con los peloteros, con el sistema, cómo se movían, o sea, cómo lo hacían, cómo eran su forma de pensar, ¿sabes? Cómo jugar la pelota. Ahí aprendí muchas cosas. Estuviste en Cuba hasta el 2014, ¿no? Jugando en la Serie Nacional. 2014. Eh, ya tenías 24 años en ese momento. ¿Cómo, cómo llega la decisión de salir e intentar probarte? Bueno, la decisión salió de una preselección que yo estuve, por primera vez tuve la oportunidad yo creo que fue mi segundo año de refuerzo o sea, mi segundo año con Mayabeque, de refuerzo estaba con la isla y tuvimos hubo un viaje que íbamos para Colombia, creo, si mal no recuerdo, entrenamos en Matanza, yo me estaba buscando mi puesto, no viajé, no hice el equipo y bueno, llegué a mi casa y tomé la decisión, le dije a mi esposa, a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no voy a jugar más pelota en Cuba y voy a decidir salir del país. Saliste de Cuba rumbo Dominicana. Cuba Dominicana, exacto. De Cuba, Haití, Haití, Dominicana. Ese proceso de llegar a Dominicana, según muchos atletas, ¿no? Porque han pasado por ahí, es bastante difícil. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, es bien difícil, ya que primero, sabes, estás bien lejos de tu familia, estás en ¿sabes? En un país que no conoces, o sea, no conoces su cultura, cómo piensan, ¿sabes? Y sí, al principio uno se siente un poco, pero nada, tiene que ya tomar la decisión. Si uno toma la decisión, ya seguir para adelante, como digo yo. ¿Qué tiempo estuviste en Dominicana buscando la firma? En ese tiempo estuve como un año y medio.
Un año y medio estuve en Dominicana. ¿Cómo fue ese momento de firmar, la emoción? ¿Cómo lo viste? Es un proceso bien complicado, ¿sabes? Es un proceso bien complicado, ya que nosotros en Cuba no estamos adaptados a hacer, como dicen en Dominicana, tryout, o sea, a varias organizaciones que vienen a verte. Nosotros estamos acostumbrados a jugar pelota, es la diferencia, ¿sabes? Venimos de jugar pelota y entonces cuando tú te dicen, no, tienes que hacerle un tryout a Nueva York, un tryout, no sé, a los Yankees, a los Mets, te sientes un poco como cohibido porque no sabes qué es lo que realmente, pero no, al final es béisbol y sí, al principio me costó un poco de trabajo, o sea, lo que es subir mi velocidad, mejorar mi físico, y yo creo que tuve, o sea, buena participación en lo que es mi preparación para yo poder mejorar y que los scouts me pudieran ver en, ¿sabes? En buenas condiciones. El físico te cambió bastante. Yo, así, recordando, tengo una de las imágenes que tengo de Ariel Miranda en Cuba. Yo era seguidor del equipo Habana y recuerdo una salida tuya por televisión que era cuando usaba el número 50 en la gorra y en la camisa, no me acuerdo, creo que era la serie 50. En la serie 50. Y era bien delgado, era muy delgado, ¿entiendes? Sí, Y sí. realmente el cambio físico fue impresionante. Sí, yo creo que hice un gran cambio en mi vida, ¿sabes? Con respecto a mi físico. Gracias a Dios me mantengo hasta ahora trabajando todos los días, día a día, sin dejarle descansar. La oportunidad de firmar te llegó con Orioles, ¿no? Con Baltimore. Fue un tryout que le hice. Miami me da, estando en Dominicana, Miami me pone una carta de invitación donde yo tenía que venir aquí a Estados Unidos, o sea, hacerle un showcase, o sea, un tryout igual. Le hice un showcase, no me firmaron y como a los 10 días me llama Baltimore que quería que yo le hiciera otro showcase más, o sea, otro tryout, se lo hice y me llegó la oferta, decidimos, nos sentamos con mi abogado y empezamos a darle para adelante. Ahí comienza otra guerra, ¿no? Que es el andar dentro de las organizaciones. ¿Te fue difícil acostumbrarte? Sí, muy difícil. Yo creo que para mí fue lo más difícil, ya que primero el idioma, o sea, el idioma me costó mucho, muchos americanos y uno sin saber, pero no, con respecto al béisbol, es béisbol igual, o sea, con más, ¿cómo te explico? Con más talento, o sea, mucho más talento, mucho más organizado, pero no, al final uno hace los ajustes y tiene que adaptarse. Eh, Cuando llegas a la organización, que es una organización difícil, o sea, Baltimore es una organización complicada. Eh, ¿Tenías más cubanos ahí en el mismo nivel que tú? Sí, ahí estaba cuando yo llegué, estaba Dariel Álvarez, Henry Rutia, estaba Orizabeth de España también. Habíamos como cuatro o cinco cubanos más ahí. ¿Cuánto te demoraste en cambiarse, o sea, en ir subiendo los niveles? ¿Cuál fue el que más difícil de eso? Bueno, en realidad en Liga Menor yo duré muy poco. O sea, ya por la edad también, llegué con 24 años a Estados Unidos y, ¿sabes? Tenía muy pocas opciones de yo jugar en Liga Menor mucho tiempo, o sea, a largo plazo. Simplemente me dieron la oportunidad en cada, estuve en La Fuerte, AA, AAA, y después vino el cambio, fue donde vino el cambio para Seattle. Bueno, yo creo que ahí, y yo no avanzaba, o sea, si no tenía resultados en ese poco tiempo que para poder llegar a la Grandes Ligas, yo creo que me daban el release por la misma edad, como bien te repito, ¿sabes? Por la edad. Que ya no era Eh, prospecto, ya era ya más sí, ya veterano. tenía ya con 24 años, era un pelotero de edad hecho, ¿verdad? Sí, maduro, exacto. Eh, Te cambian a Seattle, tienes la dicha de subir a Grandes Ligas. ¿Cómo fue la llamada? Que ese creo que es el momento probablemente más emocionante de tu carrera, ¿no? Cuando te dicen, ven. Sí, para mí eso es algo, ¿sabes? Para mí fue algo bien impresionante, bien. He tenido la oportunidad de tener esas emociones en varias ocasiones, por ejemplo, el nacimiento de mis hijos y la llamada a Grandes Ligas. Yo creo que para mí es lo mismo, sentí la misma emoción, lloré, o sea, me puse nervioso, contento a la vez, tenía ¿Cómo tantas te lo emociones. comunicaron? Me llaman estando yo en AAA,
Estábamos yo creo que en uno de los departamentos de los muchachos estamos, porque siempre nos juntamos después del juego, y me hacen la llamada, me llaman con un traductor, ¿lo sabes? Explicándome que el movimiento que había, y yo le dije a los muchachos, yo creo que me subieron para Grandes Ligas. O sea, eso fue la primera vez que cuando debuté de Baltimore, o sea, estando en Baltimore, me llaman como a los 10 días, de estar yo ahí 15 días, no sé, por ahí, me llaman con un traductor y me dicen, te vamos a dar la oportunidad de debutar en Grandes Ligas, o sea, vas a estar en Grandes Ligas, mañana estás viajando para Seattle, jugábamos en Seattle, y ahí piché mis 3 innings, súper emocionado, ¿sabes? Sí, muy contento por esa Sí, pues noticia. tú, o sea, tú debutas en Grandes Ligas con Baltimore. Yo debuto con Grandes Ligas con Baltimore y le picho a Sí, Seattle. sí, estaba revisando aquí, sí. Yo me había hecho la idea que tú debutas ya con Seattle, no. No, Fue con no, fue Baltimore. con Baltimore. Fue con Baltimore. Cuando ya tú estás en un terreno de Grandes Ligas por primera vez como atleta, que tú te ves ahí entrenando, que sales a pichar, que miras para atrás y ves ese Ariel mirando al flaco en San Antonio de Las Vegas, cogiendo la boba y para San José, ¿qué te viene a la mente? Wow, muchas cosas, muchos sentimientos encontrados. Creo que algo que no puedo explicar, ¿sabes? Muchas emociones, muchas cosas te vienen a la mente, tú sabes, mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas oportunidades que la vida te da, siempre agradecido de la vida, ¿sabes? Y muchas cosas que uno siente que dice, wow, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo estás en este lugar sin pensarlo? ¿Sabes? Pues yo nunca pensé haber jugado Grandes Ligas, ni haber salido de Cuba, ni haber jugado profesional, y muchas cosas. Lo que siempre pensé, ¿sabes? Siempre me mantuve positivo, entrenando, no dejo de entrenar, no dejo de enfocarme en lo que quiero, ¿sabes? En mi trabajo, en todo lo que me gusta, que en este caso es el béisbol. Y bueno, la vida me premió al máximo nivel y supe aprovecharlo el tiempo que estuve. Luego, bueno, ya si vas a los Marineros, y ahí es cuando tienes tu mayor actuación en la liga, ¿no? Tu primer año con Marineros tuviste 5-2 5 y 2, en victoria y derrota, ¿no? sí. Eh, es lo que te estaba diciendo, o sea, de un año haber tenido un debut, haber lanzado poco, a ser un pitcher que ganó más de lo que metió en Grandes Ligas. ¿Cuánto te ayudó quizás haber tenido más confianza en Marineros? Yo creo que ya es la costumbre, ya cuando tú ya pasas como ese nivel, o sea, ese reto de debut de los primeros años, la timidez y las cosas, ya se vuelve después una costumbre. Creo que en Grandes Ligas uno se acostumbra a los mismos veteranos, ¿sabes? Una rutina diaria y para eso ya uno lo ve como ¿sabes? Un trabajo, un hobby, ¿sabes? Algo que hace diariamente y no siente ningún tipo de presión, ningún tipo ¿sabes? De forma de tú sentirte incómodo, ¿sabes? Simple y llanamente vas a hacer tu trabajo y te enfocas en lo que tienes que hacer y ya. En los Marineros tuviste 2 temporadas arriba establecido, ¿no? Exacto. Que la segunda ganaste 8. Incluso estoy viendo aquí, tienes hasta un juego completo contra Tampa. Contra Tampa, en Seattle tiré ese juego completo. Esa ha sido Eso, mi mejor apertura en Grandes sí, Ligas. eso te iba a decir, eso es una locura, ¿no? Porque un juego 2017 completo en creo que Grandes fue, Ligas no es ¿no? una cosa fácil. 2017 creo que fue en esa Sí, apertura. aquí estoy viendo 2017. Esa preparación, o sea, ese día hiciste algo diferente, te fueron saliendo las cosas. No, tú sabes que eso fluye, o sea, eso sale en camino. Hay veces, o sea, estás pichando y las cosas te salen bien, el señor te hace buena jugada, el centerfield buena jugada y como que la cosa va fluyendo y tú no estás, como estás y no estás en el sistema, ¿sabes? Estás metido en el juego, pero estás enfocado en tu trabajo y cuando te das cuenta ya tiraste prácticamente 9 innings completos y wow, y tan rápido pasó y así pasa. Cuando, cuando ya te pasa eso, que ya tienes tu juego completo y todo eso, ya te sentías un pitcher ya afianzado en Grandes Ligas.
Sí, como te ¿sabes? Como te dije la otra vez, ahorita ya uno se siente como en dinámica, tú sabes, más tranquilo, con más paz, o sea, más forma, más manera de tú poder trabajar mejor porque estás enfocado en tu trabajo, no tienes esa presión de que te pueden bajar la liga menor y cosas así, ¿sabes? Simple y llanamente vas a hacer tu trabajo y te enfocas en tu día, el día que te toque una vez a la semana y, y metes tu mano y ahí te mantienes. Eh, ya luego en el 2018 sí tuviste poca actuación en Grandes Ligas. ¿Qué pasó? Ya en el 18, yo me estaba buscando un puesto, ya ese último año me estaba buscando un puesto en Seattle. Me hacen mi invitación a campo de entrenamiento de sprint trainer, ¿sabes? Me busco mi puesto. En esa, debutamos el Opening Day de nosotros era creo que era en Oakland. Y entonces no me tocaba pichar en la rotación, yo era el quinto abridor, me había buscado mi puesto, el quinto abridor. No piché, no, o sea, no viajé con el equipo. Y en Oakland ese día llovió, nevó, algo pasó, que ese juego, o sea, del Opening Day, de esos juegos no se pudieron dar. Entonces la rotación se volvió a correr para atrás. Si no picha el primero, no picha el segundo, se sigue corriendo hasta que vuelva a pichar. Y entonces me tocaba abrir en Minnesota y al correrse la rotación, que era el próximo roster, no me tocaba pichar tampoco. Me tuve que quedar en Arizona como 2 semanas más, una semana más. Y ya empezó AAA, tuve mi salida en AAA, después me vuelven a subir y le picho a Houston, 6 innings con 3 carreras, creo que fue. Y ¿sabes? Mi salida de calidad y al otro día eh, llega el manager, me llama ahí, yo estoy en el gimnasio entrenando, me llama y como que habían decidido haberme bajado para el día menor No, otra vez. 5 innings y una carrera le tiraste a Jeff, Cinco con uno. como una carrera. Y así fue todo. O sea, me volvieron a bajar para AAA. Y bueno, ya después sí, llamé a mi abogado, me sentí un poco más incómodo porque, coño, había tirado mis 5 innings. O sea, había salido bien. Me mandan para AAA. Ya me sentí incómodo con el equipo y le pedí un cambio a mi abogado. Llamé a mi abogado y le dije, coño, necesito que me cambien porque no me siento bien aquí ya. Y fue donde vino lo de Japón. Fuiste al SoftBank en el 2018. Ese mismo 18 y en agosto. Mucha gente tiene la duda de lo que es el béisbol japonés, la diferencia con el Estados Unidos. Tú que has pichado en los dos y en otros muchísimos más. ¿Cómo es el béisbol japonés en exigencia y en comparación con el Liga del Caribe? Yo creo que es la disciplina con que ellos entrenan. Ellos son bien disciplinados con el entrenamiento, con el horario, con las repeticiones, repiten mucho. Los bateadores hacen mucho swing, ¿no? Los pitchers repiten mucho los picheos, los bullpenes. Por ejemplo, cuando tú repites lo mismo, o sea, ya es una costumbre que a la excelencia, como digo yo. Entonces yo creo que sus características son la repetición y la disciplina de cómo entrenar. Y el tema cultural, ¿te costó acostumbrarte? Sí, allá la comida, el idioma otra vez. O sea, la comida, por ejemplo, en Japón, demasiada sopa, mucha comida extraña, como uno está acostumbrado a comer su arroz y frijoles, y allá, tú sabes, es bien diferente, es arroz, o sea, es unas carnes extrañas, sopa y cosas así. ¿Coincidiste con cubanos en SoftBank? Y ahí estuve con Alfredo de España, estaba De Iván, España estaba yo creo en esa época. estaba Iván Moinelo, estaba Yuribel Gracial, estaba Oscar Colá también, estaba conmigo en ese equipo. Mira, Eh, háblame de Moinelo. No, Moinelo se ha convertido ahora en una estrella. O sea, siempre tuvo talento, pero ahora ya está mucho más avanzado el nivel. El nivel estaba, wow, algo increíble. Creo que ha tenido, sí, o sea, ahora está como abridor y es verdad que está por arriba No, está a otro nivel. A otro nivel. Le ha de esa cogido, línea. como digo yo, la vuelta a Japón. A ti en Japón, ¿cómo te fue? Tuve ese año, llegué 2018 a agosto, creo que gané 6.
Y ya cuando llegué prácticamente el equipo estaba en playoff, ganamos 6, quedamos campeón ese año, tuvo un buen año, ese año tuvo un buen año, el próximo año hice el equipo igual, y como que a mitad de temporada ya estaba haciendo mucho frío en Japón. Hay una época, hay mucho frío. Sí. Estábamos jugando en una ciudad que se llama Rakuten. Yo estoy pichando mi salida de calidad y me voy a estrechar la rodilla y mi rodilla traquea y me sentí como que extraño. Me metí en el trainer room, en el quinto inning paré, me metí en el trainer room y me eché un poco de rejo. Así terminé mi partido, ganamos, nos fuimos para el hotel y al otro día en la mañana no me podía parar. Ya radical así, no podía caminar. Cuando me llevaron al médico, ¿sabes? Tenía el ligamento estirado, me había no roto el ligamento, sino estirado, se había estirado el ligamento. Eso fue casi prácticamente terminando, o sea, en la mitad, en la primera mitad, cuando se acabó la primera mitad de la temporada, hice mi rehab, mi recuperación, me recuperé, me vine para Miami cuando se acabó la temporada y ya no regresé más a Japón. Pero además, o sea, o sea, lo que te digo, es lanzado en todos lados. Estuviste en China Taipei, estuviste en Corea también. En Corea también. Ya con el precedente de Japón, ¿se te hizo más fácil esa liga? O sea, sí, realmente sí. En Japón la liga, o sea, es más exigente. Los bateadores, o sea, hay muchos mejores bateadores. Prácticamente la liga en Asia es igual, pero hay mucha disciplina en lo que es Japón. Yo creo que la disciplina es lo que hace el pelotero, ¿sabes? Son bien disciplinados, como te dije, con sus entrenamientos. Y ya en Corea y en Taiwán la liga, o sea, es mucho menos equipo y ese es el nivel. Por ejemplo, la defensa no es muy buena, ¿sabes? Se entrena, pero no como en Japón. En Japón hay mucha más exigencia. Que ahí jugué Luego de eso ya, ese año fue el año de la pandemia, creo que fue cuando jugué en Taiwán, no había pelota en ninguna parte del mundo. Donde único había pelota era en China, sí, fue en 21-22, sí. 21-22. Ya luego vienes a las ligas del Caribe, en las que te has vuelto un lanzador al seguro. Eh, has estado en México, estuviste en Venezuela, Dominicana. Háblame de tu experiencia en cada una de estas ligas. Yo creo que la he vivido, ¿sabes? Bien bonita en todas partes. Primero estuve en México, viví buenas experiencias allá. O sea, eh, la única diferencia de México es que, o sea, en la norte, en la zona norte, el béisbol es un poco, o sea, para nosotros los pitchers es más difícil con respecto a la altura. A la altura. Y la bola vuela mucho, o sea, hay que picharle un poco más fino, o sea, más para las esquinas. Pero no, bien, una bonita experiencia también en México, me gustó. Después de México Estuviste vine en La Guaira. en La Guaira y fuimos campeones. Ahí tuve una experiencia súper linda también. Ahí fuimos Dicen, campeones en Venezuela. dicen los que han jugado allí que esa afición de La Guaira es una de las aficiones más exigentes, pero a la vez que más acoge a la gente en Así, el equipo. ¿Cómo te fue? así, no, no, eso es algo increíble. Creo que ahí vivimos una bonita experiencia. Yo y mi familia también. Eh, los fanáticos algo increíble, ¿sabes? Tienen como una conga, algo así, como que bien pronunciada. Entonces, eh, se trabaja bien, o sea, con respecto a los fanáticos y las fanaticadas bien buenas ahí. O sea, son bien exigentes, lo mismo bueno, en todas partes en Venezuela. En todas partes en Venezuela son bien exigentes, pero nosotros teníamos ese año un buen equipo y el estadio prácticamente se llenaba todos los días. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de ser campeón y ahí estuvimos. En Dominicana estuviste con las Águilas y estuviste con el Escogido, estuviste con Leones. Eh, Exacto. ¿Cómo se vive el béisbol en Dominicana? No, eso es increíble. Dominicana es como si estuvieras en Cuba, o sea, en Cuba, con un estadio lleno, más condiciones, o sea, con profesionales, con grandes ligas prácticamente.
En Dominicana la pelota la sienten de verdad de corazón. Los mismos fanáticos, los mismos peloteros, te ven en la calle, te conocen, te saludan, se quieren tirar fotos contigo. ¿Sabes? Es una locura. En Dominicana es una locura. Cuando se juega la pelota invernal, es una locura realmente allá en Dominicana jugar. De todas las ligas que has jugado fuera de las Grandes Ligas, ¿cuál crees que es la más difícil? Para mí, Sí, en México, la zona norte. claro. Por la misma altura, o Eh, sea, los rompientes para mí como pitcher, ¿sabes? Yo creo que sí, no, en y México México está tiene bien buenas, difícil México pichar, se juega mucho béisbol. está bien difícil, y ¿sabes? Y ahora el nivel se ha puesto bueno porque hay muchos peloteros que ya no están en los rosters de Grandes Ligas, no están en Japón, y entonces juegan en México y el nivel sí está bien bueno. A México regresaste ahora en las últimas temporadas, has estado ahí en México lanzando. Sí, realmente, o sea, pertenezco a Charro, en la actualidad pertenezco a Guadalajara. Y me gusta, Claro, me gusta, Jalisco. me gusta, me gusta en México, bien contento con la oportunidad que me dan en México. Eh, Ariel, se está viendo últimamente en los últimos, creo que 3, 4 años, que Cuba estaba llamando a los jugadores al equipo Cuba. Algunos han dicho que sí, otros han dicho que no. Yo he tenido aquí a todos, bueno, a la mayoría. Eh, ¿A ti alguna vez te han contactado y cuál es tu posición al respecto? Sí, en el clásico anterior hablé con Johnson, o sea, tengo buenas relaciones con Johnson, el manager de la isla. Sí. Él me llama y quería que yo participara con ellos. Y yo que sería, para mí sería, o sea, pudiera haber participado, pero que lo dejara ahí. Había salido también de una lesión, había salido de Corea, que fue cuando me lesioné el año que tuve los récords. Eso, que gané los MVP, gané el pitcher del año, y entonces ese año fue un año a mí de mucha fatiga, estaba fatigado y no, decidí dejarlo así y no participar, pero sí me dieron mi llamada para que yo jugara con el Clásico Mundial, en el Clásico anterior. Simplemente fue una decisión tuya Sí, no, claro. no asistir. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes previsto ahora para la temporada? Nada, ahora mantenerme saludable, seguir entrenando y incorporarme al equipo de Guadalajara, Charro, lo Dios quiera y permita, y nada, seguir haciendo lo que me gusta. Todavía te quedan años en el béisbol, estás joven todavía. Sí, creo que sí, creo que todavía que sí, que me queda Eres 37, ¿no? 26. Te quedan todavía unos cuantos años todavía tirando pelota. Si Dios quiere, permite. Pues, mi hermano, muchísimas gracias por la entrevista. Éxitos en todavía lo que te queda de tu carrera. Y nada, suerte. Gracias a ti por la oportunidad y nada, aquí estamos. Cuba, Cuba, Grand Slam. Lo dijo en el mic. Listo para empezar. Miguel los controles, prende la señal.